Vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, buenas tardes para todos los que se conectaron últimamente. Vamos a empezar con la presentación de los seminarios. ¿Hay algún voluntario que quiere hacer la...? Acá yo les puse, esto es el primero que te vamos a presentar hoy, buscar la diferencia, por ejemplo, de los vertebrados versus invertebrados, celenterones versus pseudocelenterones, simetría radial versus bilateral, exoesqueletos versus endoesqueletos y marsupiales versus placentales. Eso es lo que vamos a presentar hoy, algunos de ustedes seleccionados para la presentación. El seminario segundo, acá yo les doy si pueden copiar, digamos, para el jueves 23, o sea, el jueves de la semana que viene, después del Día del Estudiante, y el tercer seminario para el día martes 28, ¿no es cierto?, para la presentación. En este segundo tenemos dos temas. Acá está el enlace, después lo vamos a subir al aula virtual, digamos, para que lo tengan. Y este otro segundo que está relacionado a tema de medusa, ¿no es cierto?, agua viva. Y el tercer seminario para el martes 28, relacionado a Taenia saginata, que es un parásito, ¿no es cierto?, un humano que ya vimos, parte de la parte introductoria del tema, de los termintos, y uno sobre el tema de nematodes, que es el número de muestras que hay que tomar a nivel de parcelas, ¿no es cierto?, para determinar las poblaciones de nematodes. O sea que, bueno, acá tienen para las 2 semanas siguientes. Seguimos entonces con la clase de hoy. Bueno. Vuelvo a la figurita esta que les presento cada vez que vamos a hablar de una rama nueva. Hoy vamos a hablar básicamente de los crustáceos y los arácnidos que corresponden al grupo de los artrópodos, dentro del grupo de los invertebrados, del reino de los, o sea, del grupo de los invertebrados. Artrópodos, acuérdense, corresponde al 90% de los individuos de las especies que son reconocidas dentro del reino animal. Y dentro de los artrópodos tenemos estas 4 clases, ¿no es cierto? Miriápodos, que son aquellos que tienen, los artrópodos son individuos segmentados y que tienen formas de locomoción, ¿no es cierto? Los miriápodos son aquellos que tienen un gran número de segmentos en su cuerpo, y cada uno de esos segmentos tiene un par de patas al menos. Y acá el ejemplo son los 100 pies, básicamente, ¿no es cierto?, que tenemos. Los crustáceos y los arácnidos es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y también dentro de ese grupo están los insectos que vamos a empezar a ver a partir del jueves. Bueno. Estos son los crustáceos. Son individuos de aguas saladas, o sea, del mar, y encima de las profundidades del mar. En realidad no tienen mayor importancia desde el punto de vista agrícola, ¿no es cierto?, porque son individuos marinos, pero sí tienen una gran importancia desde el punto de vista culinario. Se preparan comidas, digamos, bueno, muy exquisitas para aquellos que les gusta esto, y también son de un alto valor culinario y de un alto precio, ¿no? Tanto para aquellas preparadas con langostino como con cangrejos. Los dos son de este grupo. El nombre de crustáceo viene del latín crusta, que quiere decir costra o corteza, que es la caparazón dura que recubre a estos individuos. Es de consistencia calcárea, por lo tanto es bien sólida. Como les decía, viven en agua salada y por lo general en las profundidades, por lo tanto
son los barcos pesqueros los que tienen que hacer la pesca de estos individuos, generalmente a través de redes hacen la captura, ¿no? Sin embargo, hay algunos pequeños cangrejos que alguno que haya participado, que haya ido a las playas, digamos, en Brasil, habrá visto que hay pequeños cangrejos que se entierran debajo de la arena, cerca del agua, que en este caso sí se alimentan de restos vegetales y se esconden muy rápidamente, ¿no es cierto?, porque digamos, tienen ese hábito, digamos, de vivir bajo la tierra. Acá tenemos los distintos tipos de crustáceos, ¿no es cierto?, que pueden encontrarse. Básicamente, bueno, la langosta y el cangrejo son los que sobresalen dentro de este grupo. Vuelvo a repetir, con una estructura calcárea que los recubre. Y también algunos que corresponden a la parte conocido como cochinillas húmedas, que también se encuentran dentro de este grupo, ¿no? Bueno, como les decía, es una clase de los artrópodos. La respiración es braquial o cutánea. Esto es, todos los que viven en el agua, generalmente acuáticos, la respiración es braquial o cutánea. Mientras que los individuos que viven en la tierra, digamos, ¿no es cierto?, sobre la tierra, la respiración es traqueal. Acuérdense eso porque a veces pregunta de examen, ¿no? Todos los individuos de vida acuática, respiración braquial, los de vida terrestre, respiración traqueal. Al igual que los arácnidos, que vamos a ver posteriormente, la cabeza está soldada al tórax y forman un solo cuerpo que es conocido con el nombre de cefalotórax. Acá tenemos el esquema, digamos, de un langostino, digamos, una langosta, donde se observa que la cabeza está unido a los segmentos del tórax, formando lo que se conoce como cefalotórax. Y posteriormente el abdomen, ¿no es cierto?, que también se lo encuentra segmentado. El caso de los crustáceos, tienen 5 pares de patas. El primero está modificado y que colabora en todo lo que sea el proceso de la captura y alimentación del individuo. Las otras 4 son patas, digamos, de tipo caminadora, pero tan habilitadas o modificadas para el nado. Y también tienen una especie de apéndices abdominales semejantes a patas, pero que estas patas, vamos a ver posteriormente, sirven para facilitar el nado y también llevar los huevos. Tienen 2 tipos de antena, una muy larga, que generalmente es más larga que el cuerpo, y otra bípeda, que está, digamos, más corta en la parte de adelante. Bueno, la cabeza generalmente se denomina rostro, que es esa parte alargada. Tiene una antena larga y muy visible, que generalmente es más larga que el cuerpo, una antena simple. Y una anténula, como les decía, bífida, que es mucho más corta. Esta parte que vemos acá como una especie de pinza, es lo que se conoce con el nombre de acrón, que junto con el aparato bucal colaboran en el tema de la alimentación. El ojo es pedicelado, fíjense que es un pedicelado, que este pedicelo le permite movilizarse, una movilización en un ángulo de 360 grados, básicamente para prevenir del ataque de sus predadores. Y cubierto de omatirios. Está muy lleno de omatirios. Todos los apéndices, salvo el acrón, son articulados. Bueno, como les decía, las diferencias están en el número de patas. Por supuesto no tienen alas, porque viven en el hábito marino.
Y en este caso las patas se conocen con el nombre de perillópodos. O sea que esa es una de las grandes diferencias entre miriápodos, crustáceos, arácnidos, insectos. Miriápodos tienen un par de patas por cada segmento y por lo tanto puede tener un gran número de patas de acuerdo al número de segmentos que tenga. Los crustáceos, 5 pares de patas. Los arácnidos, 4 pares de patas. Y los insectos, 3 pares de patas con las alas. Como les decía, las delanteras con el acrón son adaptadas para los órganos bucales o patas maxilares, ¿no? Y las traseras están, las 4 traseras, digamos, para la locomoción, para el nado. Los apéndices abdominales, aquellos que se encuentran en el abdomen, como les decía, en este caso se conocen como pleópodos. No sirven para la locomoción, pero sí sirven para mover el agua que va a las bráqueas, o sea, para facilitar el oxígeno para la respiración. Sirven como órganos auxiliares en la copulación y también para llevar los huevos hacia el lugar donde posteriormente se los deposita. Y el último segmento, vamos a ver acá del abdomen, está adaptado como para el salto. En el cangrejo generalmente, acuérdense, pega saltos y básicamente es por ese un segmento que le facilita esa virtud, ¿no es cierto?, de saltar. Bueno, y finalmente, en cómo terminan tanto los langostinos, la langosta, como los cangrejos, ¿no es cierto? En estos paellas, que generalmente son arroz con marisco, ¿no es cierto? Donde las langostinas son los que adornan, digamos, enriquecen ese plato y por lo tanto su costo también. Acá tenemos también unos bivalvos que forman parte. Bueno, y básicamente, como no tienen interés agrícola, esto es todo lo que deberían conocer sobre el tema de los crustáceos, ¿no? Si no hay preguntas sobre los crustáceos, pasamos al grupo de los arácnidos. Acuérdense que estos son 4 pares de patas y no tienen alas. Los arácnidos se caracterizan, al igual que los crustáceos, por tener la cabeza y el tórax unidos, formando lo que se conoce el cefalotórax, y posteriormente el abdomen. No tienen antenas y tampoco tienen alas, solamente son los pares de patas que le permiten la movilización. Dentro de del grupo de los arácnidos tenemos, bueno, las arañas, que en realidad no tienen importancia desde el punto de vista agrícola, las garrapatas, que generalmente son parásitos de animales, y los ácaros, que sí también tienen, en este caso, mucha importancia desde el punto de vista agrícola, porque encima son de poca visibilidad, de tamaño diminuto, y por lo tanto, a veces el daño es bastante importante y se reconoce luego de un tiempo que ha ocasionado, de que el individuo ha ocasionado el daño. Sí tiene la presencia de quelíceros. Acuérdense que las arañas no muerden, sino que pinchan, ¿no es cierto?, a través de estos quelíceros, que son una especie de pulpas, de púas que están en los pedipalpos, ¿no es cierto? Tienen presencia de ojos, y en este grupo también, además de lo que hemos visto, está presente los escorpiones, ¿no es cierto? Pseudoescorpión, que tiene las pinzas, digamos, en la primer par de patas, y los escorpiones verdaderos, que tienen también el aguijón, además de en las patas, primer par de patas, en la cola, ¿no es cierto?
Bueno, como les decía, los ácaros son de importancia agrícola y forestal. Dentro de este grupo de arácnidos se encuentra el orden Acari, que corresponden a los ácaros. Al igual que las arañas, por corresponder a este grupo, se los conoce como tienen quelicerados por la presencia de quelíceros. Estos quelíceros están transformados en estiletes, que son los que realmente producen daño. El aparato vocal de los ácaros es, al igual que los trips, raspador suctor, o sea que con los estiletes raspan la superficie de las hojas, rompen la cutícula, rompen las células y succionan los organeles estos que quedan liberados, digamos, por la ruptura de la célula. No tienen antenas y hay alrededor de 9.000 especies de ácaros. Pero dentro de algunas de estas especies hay algunas que son benéficas, o sea que no todas son perjudiciales. Generalmente se alimentan de otros ácaros, ¿no? Las benéficas se alimentan de otros. Como les decía, como son del grupo de las arañas, tienen un cefalotórax que está constituido por la cabeza y por el tórax y el abdomen. O sea, dos partes importantes, cefalotórax y abdomen, al igual que los crustáceos. En el caso de los insectos habíamos visto que es cabeza, tórax y abdomen. Otra forma de diferenciarse. De forma generalmente redondeada o ligeramente alargada, en forma ovoide, básicamente el abdomen. Son de tamaño, como habíamos dicho, muy pequeños, casi son imperceptibles al ojo humano, salvo la arañuela roja. Hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí. Fíjense si. Entonces, para poder serlos visibles, para poder monitorear la presencia de estos ácaros, generalmente se requiere una lupa de 10 poros para poderlos hacer visibles. Acuérdense que les decía de que generalmente estos ácaros, al no ser visibles, producen el daño y generalmente uno se da cuenta del daño un tiempo más tarde, ya cuando ha ocurrido el mismo. Un ejemplo típico de esto que les estoy comentando es lo que se da en las orquídeas. En las orquídeas, por ejemplo, van a ver unas manchas redondeadas, ¿no es cierto?, en algunas especies de orquídeas, que está causada por ese ácaro. Pero ese daño ocurrió por lo menos un mes antes a que sea visible. Cuando uno ve el daño ya es tarde, ¿no es cierto?, porque ya ocurrió el daño. Tienen reproducción sexual y colocan huevos. O sea, generalmente el ciclo de los ácaros es un ciclo incompleto. A ver si se acuerdan lo que era un ciclo incompleto. Tiene huevo, ninfa y adulto. O sea que los estadios juveniles, ninfales, son iguales al adulto, solamente va cambiando el tamaño, ¿no es cierto? Y como les decía, que una de las características de los arácnidos tiene 4 pares de patas y no presentan alas. Y tampoco tienen antenas. Tienen distinta coloración. Generalmente la denominación que se hace en forma común de los ácaros es de acuerdo a su color. Tenemos el ácaro blanco, el ácaro amarillo, el ácaro verde, el verde amarillento, el ácaro rojo, la arañuela roja. O sea que el color es lo que generalmente se utiliza para la denominación a nivel técnico, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos viendo algunos ejemplos, incluso de tamaño. Todas estas son fotos con lupa o con esta del medio, con microscopio electrónico. Y fíjense acá las 3 generaciones, un adulto, los de tamaño intermedio, o sea, de estadios ninfales, y el huevo. Al igual que los insectos, la forma del huevo ya serviría para identificar a la especie
aunque no estén presentes, digamos, los estadios ninfales o adultos. Los benéficos, esta es una de las grandes diferencias que ustedes pueden observar para saber si es benéfico o si es perjudicial a las plantas. Cuando hagan una observación de una hoja, una fruta, por supuesto con una lupa, ¿no es cierto?, para poder observarlo, van a ver dos tipos de ácaros. Uno que se mueve lentamente y otro que se mueve muy rápidamente. Para saber cuál es el perjudicial es el de movimientos lentos, mientras que el benéfico, ¿no es cierto?, que se está alimentando de estos otros ácaros, ¿no es cierto?, de movimiento lento, son los que se movilizan muy rápido en la hoja o en el fruto, ¿no es cierto?, según lo que estén observando. Temperaturas elevadas y baja humedad relativa que lo favorecen. O sea, ahora, estos meses de primavera, verano, son temperaturas ideales para elevar las poblaciones de ácaro. Y sobre todo, las poblaciones de ácaro crecen en forma potencial cuando no hay lluvia. Si ustedes quieren detectar presencia de ácaro, vayan a un lugar, digamos, una parcela que esté cercano a un camino de tierra colorada. Ese polvo que levanta, digamos, el tránsito por ese camino rojo, cubre a las plantas. Esos polvos generalmente controlan, digamos, algunos hongos que son benéficos, se alimentan de los ácaros y por lo tanto las poblaciones de ácaros incrementan en forma potencial. O sea que bajas humedades, el polvo, sobre todo de la tierra colorada, digamos, cercana a los caminos, hacen que las poblaciones crezcan muy rápidamente. Algunos de los géneros más frecuentes de ácaros: Tetranychus, Brevipalpus, Polyphago tarsonemus, el último, Polyphago tarsonemus, es el ácaro blanco, es el ácaro que se encuentra básicamente en los invernáculos. Es un ácaro de color blanco y es polífago, o sea que se alimenta de una gran cantidad de especies vegetales, ¿no sé? Pero es el ácaro número 1 presente en el caso de los invernáculos. Algunas de las especies forestales que son susceptibles, bueno, tenemos nogal, sauces, los álamos, espinillos, los ligustros, ¿no es cierto?, ligustro y el tilo. Hay algo interesante, sobre todo, así una anécdota interesante que pasa con aquellos orquidiarios. Los orquidiarios generalmente tenían un cerco de ligustrina, ¿no es cierto?, que bordeaba a un invernáculo o algún criadero de orquídea. Y el ligustro es una de las especies altamente susceptibles al ataque de ácaros, sobre todo a arañuelas rojas. Entonces, también las orquídeas son sensibles al ataque de ácaros. ¿Pero qué pasaba? Pasaban del ligustro, que era el cerco vivo, a las plantas de orquídea. Cuando uno hacía el control en las plantas de orquídea, volvían al ligustro, entonces el ciclo no se cortaba, se complementaba ahí con ese pasaje. Por lo tanto, traten aquellos que sean orquidiófilos, que vayan a asesorar a orquidiófilos, de no poner cercos de ligustro cercanos a las producciones de orquídeas, ¿no es cierto?, por ese motivo. Otra anécdota, digamos, es el caso de aquellos que hayan visitado ahí en Monte Carlo, ¿cómo se llama? El laberinto, que está allá en el Parque Vortis. Parque Vortis, exactamente. Fue severamente atracado por el ligustro, digamos, por la arañuela roja, que lo debilitaron totalmente y bueno, hubo que recuperarlo, ¿cierto?, a través de una poda bastante severa. O sea, el ligustro es altamente sensible a la arañuela, a los ácaros, y vuelvo a repetir, traten de evitar cercos de ligustrina cercanos a orquidiarios, ¿no?
Otros hospederos en viveros o bajo cubierta plástica, ¿no es cierto? Es importantísimo, le decía, como básicamente el ácaro blanco. Orquídeas, orquídeas transmiten virus, además, algunos virus importantes. En frutales, que puede producir también deformaciones que hacen que sea importante, digamos, que pierdan su valor comercial. En algunos casos, con algunas figuras bastante interesantes, digamos, que no tienen nada que ver con la fruta a la cual atacó. El ciclo de vida, como les decía, es incompleto, por lo tanto, vamos a tener huevos, ninfas y adultos. Acá estamos viendo, digamos, los distintos estadios ninfales que se manifiestan, que van cambiando de tamaño, pero siempre iguales al adulto, ¿no? Van a tener el mismo tamaño. Uno de los ejemplos de un ataque severo de ácaro, en este caso que le decía ácaro blanco, también que es el ácaro del invernáculo, ataca a la producción de mamón. Generalmente produce este daño, ¿no es cierto?, en la parte apical, las hojas más altas, porque están cercanas a la parte apical, generalmente quedan con este tipo de mosaico que está marcado por el color verde, con colores, con parches más claros, o amarillentos más claros, y es lo que se conoce con el nombre de mosaico. Por lo tanto, corta, digamos, el crecimiento apical del árbol, de la planta de mamón, y empieza a no producir, ¿no es cierto? Acuérdense que el mamón produce desde abajo hacia arriba, ¿no? Abajo la fruta más desarrollada y arriba va produciendo en forma hacia arriba. El ácaro blanco es el Polyphago Tarsonemus laplus, como les decía, y es bastante severo en el caso de mamón. Acá está un ataque, una planta, una mamón atacada, fíjense, ya no produce fruto una vez que fue atacado. Y acá tenemos los distintos estadios, digamos, del ácaro. El ácaro blanco y también aquellos que son benéficos, ¿no es cierto? Pero en este caso, al ser tan susceptible, la cantidad de aquel que es dañino, digamos, el ácaro blanco es muy alta. Generalmente el huevo es como si fuera una pelotita de golf, pero muy chiquitita, así, con esas especies de cavidades hacia adentro, y generalmente se ubican a lo largo de la nervadura central de la hoja de mamón. Fíjense que está todo a lo largo de ese centro. Profe, ¿Sí? una vez alcanzado ese nivel de daño en la planta, ¿es conveniente eliminar la planta o se puede recuperar no es necesario con eliminar. algún producto químico? No, ahora vemos, esperar que acá tengo algunas cositas para eso. No es necesario, porque si no te va a quedar, pues casi todas las plantas generalmente son atacadas. Si bien los ácaros actúan en forma agrupada, no tienen capacidad de vuelo, pero tienen capacidad de dispersión por viento y otras, por las mismas personas. Así que te van a avanzar a toda la plantación de mamón, y por lo tanto, si eliminas la planta, te va a quedar sin nada. Así que hay otras alternativas. Ahora vamos a ver. En el té también se da mucho, ¿no? ¿Cómo? En el té también se da mucho el tema del ácaro. Sí, verá, tener un poquito de paciencia y ya vamos. Ya no te apures. Ah, bueno, perdón, profe, entonces, disculpe. No, está perdonado, pero no te apures. Bueno, como les decía, se ubica en el vez de las hojas, en la base del pecíolo, a lo largo de la nervadura central. Son de tamaño pequeño, pero bueno, como les decía, los ácaros se denominan por color, por lo tanto, en este caso son de color blanco, y es el que le da el nombre común a este ácaro. Se
Ciclo del huevo al adulto, aproximadamente 11 días en condiciones favorables. Cada hembra coloca aproximadamente 20 huevos, por lo tanto es bastante prolífica. Ataques intensos es cuando se considera más de 100 ácaros por centímetro cuadrado de hoja. Entonces es un ataque que produce esos daños que habíamos visto, ¿no es cierto? El mosaico, de la caída de hojas atacadas, es un ataque intenso. ¿Cómo se disemina? Como les decía recién a quien me preguntó, básicamente por el viento, porque no tienen alas, pero también la misma personal que trabaja en el lote puede hacer la distribución. Animales, otros insectos pueden transmitirlo de planta a planta. Y bueno, el daño en la piel también se conoce como plateado, ¿no es cierto? Y junto con el daño que causa por el aparato bucal, básicamente también inyecta toxinas o en algunos casos algunos virus como vamos a ver, ¿no? Bueno, acá está para el que recién me preguntaba cómo era el tema de las plantas, qué hace hacer con las plantas de mamón. Bueno, hay que eliminar las plantas guachas de mamón, o sea, cuando uno va a hacer la plantación, puede existir en el lote plantas guachas, son aquellas que han sobrevivido a otras plantaciones o a partir de semillas que se han tirado, haber crecido de forma así guacha en el lote. Eso habría que eliminar previo a la plantación de una planta de mamón porque puede ser fuente de inóculo, ¿sí? En ese caso sí eliminar la planta. Hacer una plantación en lotes compactos con una densidad adecuada. Esto facilita la aplicación de los tratamientos, ¿no es cierto? Generalmente, como una planta de mamón que puede dar producción durante 3 años, generalmente se puede utilizar como intercalar de aquellos cultivos perennes, ¿no es cierto?, que van a entrar en producción a partir del 3er o 4er año, para utilizar, digamos, ese terreno en los primeros años. Pero sí evitar realizar plantaciones intercalares con aquellas plantas que son susceptibles, ¿no es cierto?, al ataque de ácaros, como por ejemplo sería pepino, melones, pimientos, zapallo, los mismos tomates, generalmente son también susceptibles al ataque de ácaros o reservorios del ataque de ácaros y pueden cumplimentar el ciclo entre uno junto con el mamón, ¿no?, entre estos individuos junto con el mamón. En realidad, evitar, no sé si sería la palabra, pero sí tener mayor precaución, ¿no es cierto?, para estas plantaciones intercalares. Para monitorear ácaros, como les decía, es necesario una lupa de mano. Este ácaro es muy chico, a pesar de que es de color blanco. Alguno que tenga buena visión posiblemente lo pueda detectar, pero para no forzar la vista y mejor aproximación y detección de que lo uno está mirando, una lupa de 10 por es importante, ¿no es cierto?, para el monitoreo. Vuelvo a repetir, esto yo creo que ya se los dije en algunas clases anteriores, un técnico cuando va al campo necesita llevar así como cuando va a pescar lleva una caja, digamos, con todo lo necesario para la pesca. En el caso de que vaya al campo, también necesita llevar una serie de herramientas o materiales que le permiten realizar un buen trabajo en el campo. Uno de esos, por ejemplo, es una tijera de podar, un serrucho, una pala más bien chica, ¿no es cierto?, que le permita realizar cavaciones en el caso que necesite, una lupa de mano, guantes, bueno, para medir pH. Todo eso debería estar en una caja, digamos, que le sirve, digamos, para hacer algún tipo de diagnóstico, tanto de suelo, de acidez de suelo, como de estado de raíces, o en este caso presencia de ácaro. O sea que acuérdense de prepararse una cajita para el día que sean técnicos, para las salidas a campo, donde tengan todos estos materiales. Bolsas para poner las muestras, me parece que también es importantísimo, porque a veces sacan una muestra para traer a ver de qué se trata, ponen en el
torpedo del auto y se acuerdan 3 o 4 días después cuando está todo ya reseco, que no sirve para nada. Por lo tanto, bolsas de plástico también debería formar parte de esa. Bueno, el monitoreo de ácaros, como así lo van a hacer ustedes en los prácticos, ¿no es cierto? No van a monitorear ácaros seguramente, pero la revisión periódica es lo más importante en todos los trabajos de monitoreo. Ustedes se acuerdan la clase pasada cuando vimos la definición de monitoreo, era la detección, que sería hacer algo visible, que no está visible, en forma periódica. Eso es un monitoreo. O sea que no es ir un día y ver lo que pasa, sino que tiene que irse y ver lo que pasa en forma metódica, en forma periódica, para ver la evolución, en este caso, de las distintas plagas, ¿no? Bueno, en el caso particular del mamón, observar el brote terminal, ahí es donde generalmente en las hojas tiernas, es donde se encuentran las mayores poblaciones y es hacia donde se dirigen porque es lo que más tierno, digamos, está para el ataque, ¿no es cierto?, por parte de los ácaros. Hacer una recorrida en zigzag de la plantación para muestrear distintas plantas, por lo menos unas 10 plantas por hectárea, habría que revisar y con la lupa contar el número de ácaros que existen por centímetro cuadrado o por hoja. Y ahí, en base a eso, decidir si se puede hacer aplicación de algún tratamiento. Los tratamientos, por supuesto, van a ser algún acaricida. Acuérdense que siempre hay que hacer una rotación de producto para evitar acostumbramiento. El caso típico, ¿no es cierto?, de resistencia de los insectos es, por ejemplo, el caso de los piojos, ¿no es cierto?, que siempre se ha utilizado el mismo insecticida para control de piojos en la cabeza de las personas, y a lo largo del tiempo los piojos adquirieron resistencia, por lo tanto ese producto ya no es eficiente. Por lo tanto, la rotación de productos, no tanto de productos, sino de principios activos, que son los que controlan a los individuos, es importantísimo. Y con una mochila, mojar desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, en forma de abanico, para una mejor tarea. Acá sí pueden observar en la plantación, fíjense cómo hay producción desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, donde se ha hecho un eficiente control de las poblaciones de acá. Bueno, se hace una modificación de la mochila, ¿no? Se alarga el mango con la manguera para llegar en mejor forma a la parte apical. Puede ser sobre algún tractor, ¿no es cierto?, con una barra lateral también que llegue hacia arriba, y la mochila, como les decía, modificada para llegar hasta la parte superior de la planta. O sea que no es necesario erradicar la planta, es sí monitorear la planta en forma periódica para determinar la cantidad de individuos. Y aplicar un tipo de control. Claro, sí, sí. Bueno, la parte de control vamos a ver básicamente cuando veamos protección en cuarto año. Pero bueno, como justito salió la pregunta, ahondé un poquito más en el tema para que así en algún caso que alguno tenga plantación de mamón antes de llegar a cuarto año, pueda realizar algún control. Bueno, pasamos a otro género, Brevipalpus. Brevipalpus tiene distintos hospederos, distintas especies. Es una especie en muchos casos cuarentenaria, o sea que o está presente en el país y no está presente en el país de destino al cual se quiere dirigir la producción, o viceversa, ¿no es cierto? Aparte de producir el daño por sí solo,
por ser el tema de raspador suctor, también es vector de varios virus, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de cítricos, es vector del virus de la lepra explosiva. La lepra explosiva es un virus localizado, o sea que donde se alimenta el vector, o se alimenta el ácaro, es donde se desarrolla ese virus, pero no se transmite a otros sectores de la planta por ser localizado, ¿no? Bueno, hay distintos hospederos: duraznero, ciruelo, damasco, peral, manzano, cítrico, palto, kiwi, muchas ornamentales y malezas, que es donde a veces complementa su ciclo de vida, ¿no? Acá tenemos las distintas especies que hay: el Brevipalpus chilensis, que es nativo de Chile. Cruzó la cordillera y está presente hoy en día en Mendoza, y atacando a vides, ¿no es cierto?, para la producción de uva. Teóricamente era cuarentenario para la Argentina porque no estaba presente, pero ahora la zona cuarentenada es Mendoza, no el resto del país. Brevipalpus lewisi, que es conocido en Australia, es plaga en pistacho, granada, nueces, vides, ornamentales. El obobatus, que está presente en la rosa china, ¿no es cierto? La rosa china es otro de los que se utiliza también para cercos, o sea que no debería utilizarse estos cercos cercanos a plantaciones que son sensibles a este ácaro, ¿no? El Brevipalpus phoenix, que esta es la plaga en té, que recién me preguntaban, es el ácaro causante de uno de los problemas que tiene el té, ¿no es cierto?, acá en Misiones. Se alimenta de hojas, bueno, en realidad no es de hojas, sino de células, ¿no es cierto?, de las hojas, y reduce la cosecha. También se observa en cítricos, también vector de un virus, como le decía, la leprosis de los cítricos. También está presente en un burukuyá, vector de otro virus, y también del coffee green spot. Acuérdense que los nombres, no acuérdense, les enseño, que los nombres de los virus son en inglés. Todas las enfermedades, todos los organismos, bacterias, virus, bacterias, hongos, generalmente es al igual que en los animales, binomial latinizada. En cambio, en los virus, los nombres son en inglés y siempre están acompañados de la palabra virus. Por eso tenemos green spot virus, que serían manchas grises, y coffee green spot, que serían manchas en forma de anillo. El Brevipalpus californicus, que es vector de un virus en orquídeas, por lo tanto, este es uno de los que les comentaba yo, que pasa de uno hacia otro. Esta es la famosa leprosis, ¿no es cierto?, que se encuentra en cítricos, produce manchas tanto en frutas, que declinan su valor comercial. Aparte, es un virus transmitido, ¿no es cierto?, por este ácaro, Brevipalpus, que también está presente en ramas y ramitas, ¿no es cierto?, que produce incluso el secado de la planta, si es que no se realiza ningún control. Este ácaro empieza a trabajar en estos meses de ahora de octubre, ¿no es cierto?, causando el daño. Pero este daño nosotros estamos viendo frutas, generalmente produce la caída temprana de la fruta, y generalmente los daños se ven aproximadamente 2 meses más tarde desde que atacó el ácaro. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el monitoreo previo, el monitoreo preventivo es lo que se aconseja para el caso de la detección de ácaro, ¿no? Acá tenemos, o sea, la presencia de ácaro de la lepra en naranjas tardías, ¿no es cierto? Esto es el número de ácaros por fruto. Fíjense que para los meses de invierno baja las poblaciones, y en los meses calientes empieza nuevamente a subir. En estos momentos es donde hay que hacer la detección temprana
y tratar de cortar, digamos, ese pico que se va incrementando. Esto también es ahora con productos ya ensayados, digamos, uno se llama Tetranil, el otro se llama Envidor, versus un testigo donde no se realiza nada nosotros. Este es el testigo, fíjense la cantidad de ácaros, desde los días luego de pulverizado se produce una disminución, pero enseguida nuevamente un incremento que está relacionado a datos climáticos. En cambio, cuando se realiza algún control, enseguida las poblaciones bajan y se mantienen en cero, digamos, por mayor periodo de tiempo. Eso es el caso de presencia de ácaro. En este caso, presencia de huevos. Fíjense que la aplicación de productos también actúa no solamente sobre los individuos que están vivos, sino también eliminando o evitando la eclosión de los huevos que mantienen la población. En cambio, en el testigo se encuentran gran cantidad de huevos, incluso al incrementar la curva de los vivos, también incrementa la presencia o la colocación de huevos. Como les decía, Brevipalpus en vid es cuarentenario. Acá tenemos la presencia del Brevipalpus chilensis. También causa daño, ¿no es cierto?, en las plantaciones de vid. Produce este bronceado en las hojas de vid y también ataca al racimo, ¿no es cierto?, sobre las bayas de la vid, causando daño y por lo tanto también disminuyendo su valor comercial, y en aquellas que son para vinificar también disminuyen la capacidad o la calidad de los vinos que se producen. Bueno, y llegamos al ácaro del té, que es lo que nos estaban preguntando hoy temprano. El ácaro del té, la región tealera es la norte de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, de Corrientes, de Virasoro hacia arriba, toda la provincia de Misiones, pero básicamente está concentrado en la zona centro, ¿no es cierto?, Verá, Campo Viera, básicamente Salto Encantado, hasta Aristóbulo, la zona productora. Y bueno, acá se encuentra la mayor cantidad de teares. El ciclo de vida, como les decía, es incompleto, ¿no es cierto? Huevo de los estadios ninfales, tenemos distintos tipos de estadios ninfales, pero siempre son semejantes al adulto, ¿no es cierto? Tenemos una deutocrisálida, que sería una especie, un estado como de cierta latencia, no de latencia total, como habíamos visto en el caso de los insectos, y luego sí se emerge el adulto. En este caso, con condiciones ambientales, 14 días se estima es el ciclo del ácaro del té, que es una arañuela roja, ¿no es cierto?, que produce el daño de, ahora vamos a ver, tiene aparato bucal picador suctor, ¿no es cierto?, temperaturas elevadas y baja humedad relativa, como habíamos visto para otros cultivos, también aumentan la población, como les decía, cercano a tierras, a caminos de tierra colorada, cuando pasa el tránsito, se levantan las poblaciones del polvo, y ese polvo inhibe el crecimiento de algunos hongos que se alimentan de ácaros. Por lo tanto, la población de ácaros incrementa en forma potencial. En el fondo de esta foto pueden observar, fíjense, la presencia de huevos, hialinos transparentes, de color bastante amarillento, bien redondeados, y ya la presencia de individuos, ¿no es cierto?, de ácaros que están presentes en todo, sobre las hojas, ¿no? Bueno, acá están los daños que se presentan, queda como una hoja bronceada, y esto se produce porque al romper la cutícula y por el efecto del sol, con estos organeles de la célula que quedan expuestas, se forma como un quemado, y eso es lo que produce el daño, ¿no?
Generalmente esto se actúa por manchones. Uno a veces, si pasa cerca de una plantación de té y la observa, van a ver que hay manchas circulares, digamos, de distintos tamaños, según el control que hayan tenido, que está causada por este ácaro de té. Quedan con ese color rojizo, parduzco, ¿no es cierto?, como una hoja quemada por la acción del sol. Y generalmente ataca las hojas jóvenes y los brotes. Y básicamente el té lo que se cosecha son los brotes tiernos, ¿no es cierto?, para producir el té, ¿no es cierto? Acá estamos viendo, son especies de agalla, que en realidad es donde se produjo el daño, pero la gran cantidad de daño que produce se va concluyendo y queda ese aspecto en forma generalizada. Acá se puede observar en la plantación de té, en la mesada, todo un sector, digamos, que está afectado por la presencia de este ácaro, ¿no? Bueno, algunos métodos de control para este ácaro de té: el adelanto de las podas livianas, más o menos en los meses de invierno, mayo, junio. Cuando no hay problema de frío, porque si llega a empezar a brotar y aparece una helada, sí va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto? Pero esta sería una de las técnicas eficientes para reducir las poblaciones de ácaro. A veces esa reducción y quedar ese material en el suelo tampoco sirve, porque sería como un reservorio, de manera que cuando empiece a brotar pasa de ese material que quedó en el suelo a la nueva brotación. Por lo tanto, cuando se hace poda para eliminar partes afectadas o partes enfermas, lo ideal es sacar fuera del lote, ¿no es cierto?, y eliminarlo. Porque si hacemos la poda, dejamos ahí al lado del cultivo, a la larga eso va a subir nuevamente. O sea que sería un trabajo que no tiene ningún rédito, ¿no es cierto? Hay controladores biológicos, ¿no es cierto? Ácaros benéficos, habíamos dicho que son aquellos que tienen mucha movilidad, que se mueven muy rápidamente. Y la presencia de productos químicos, ¿no es cierto? Hay más o menos 5 o 6 acaricidas que se han aprobado para usar en té, que se ha realizado por el consorcio de té, y que han permitido la inscripción de esos productos para específicamente ese control. Acuérdense que el té básicamente está bajo proceso de buenas prácticas agrícolas. Por lo tanto, para utilizar productos, estos productos deben estar inscritos en el SENASA, recomendados por un técnico y aplicados, ¿no es cierto?, en el momento oportuno. Como el té se manifiesta, o sea, se multiplica básicamente en forma clonal, también importante sería utilizar clones resistentes al ataque de ácaro. Bueno, y esto sería una plantación de té ideal, ¿no es cierto?, básicamente para otros ácaros que también atacan a las plantaciones de té son el ácaro púrpura, el ácaro amarillo, ¿no?, los ácaros blancos. Y bueno, y esto sería, digamos, una plantación de té acá con el ataque de ácaro, que produce también en frutos la deformación de los mismos. También atacan en hortalizas. Habíamos dicho que pueden transmitir algunas virosis, pero básicamente también producen deformación de los frutos. Este es un ejemplo típico, acá la foto de la izquierda, de un ataque de ácaros. Las plantas quedan como si le hubiéramos puesto ceniza, si le hubiera tirado ceniza, de un aspecto ceniciento, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo de un ataque severo de ácaros, y seguro en invernáculo, ¿no es cierto?
invernáculo el crecimiento de poblaciones es mucho más alto que en condiciones afuera, produciendo estas deformaciones y por lo tanto va a tener incidencia en los rendimientos. Estas son las arañuelas rojas, que se conocen, familia Tetranychidae. Es básicamente problemática en un montón de cultivos. Son dentro de los ácaros los que mejor visibilidad tienen, o sea, por su tamaño, un poco más grandes. Alguno que tenga buena vista posiblemente lo pueda ver. Yo creo que vi eso en una menta, profe, que tenía este cosito rojo. ¿A dónde viste? En la menta, en la planta menta. Bueno, menta es una planta chica, así que seguramente la va a hacer el polvo muy rápidamente, o sea que habría que estar de acuerdo. Y bueno, y fíjate, cuando hagas té de menta no te vaya a tumor el ácaro porque también tiene toxina, te va a ser contraproducente la menta con la toxina, así que la va bien la... ¿O en las plantas de cocú, profe? ¿Puede ser? De cocú también, sí, también puede ser. Esto, a ver una pregunta para los enamorados. Parece que en el tallo también daña bastante. Puede ser en los puntos rojos. Sí. No en el tallo, bueno, no sé, tallo de leñoso o tallo herbáceo. Herbáceo. Herbáceo puede ser. No, viste, cuando uno se acuesta en el pasto, que es lo que, como es, cuando se acuesta en el pasto, lo que se conoce como bicho colorado, ¿qué son? ¿Qué son? A ver, son nada más y nada menos que estos ácaros que estamos viendo acá. Que son, para el hombre producen urticaria, ¿no es cierto? Por eso es un problema para los enamorados, cuando se enamoran y se tiran al pasto así, que realmente quedan después picados, digamos, Quedan más enamorados. Ya, no se enamora más. Este es el que conoce como bicho colorado, que casualmente es un ácaro, ¿no? Bueno, están presentes en el vez de la hoja, o sea, en la parte de atrás. Son de mucha importancia agrícola porque, ya les digo, están presentes en un montón de especies y también en las pasturas, como les decía, en el césped. Bueno, posee 4 pares de patas, como estamos viendo para todos. Tienen la virtud de cambiar de color según el estado ninfal al cual corresponde. En verano tienen una coloración así como estamos viendo en la foto, de coloración marrón verdosa, con 2 manchas oscuras en los lados. Pero después cuando viene el invierno se vuelven de color rojo, como habíamos visto en la anterior nosotros. O sea que estamos hablando siempre de la misma especie, pero pueden identificarse de distintas maneras. Como les decía, es polífaga, ataca a un montón de especies, hortícolas, ornamentales, cítricos, vid, bueno, lo que ustedes dijeron, menta, el cocú también, está presente en hierba, está presente en varias. Y como les decía, es lo que se conoce como bicho colorado, que está presente en el césped, ¿no es cierto? Básicamente. Y que produce urticaria en los seres humanos. Bueno, para repetir, no poseen antenas, no poseen alas, respiración traqueal. Acuérdense que le había dicho que todos los organismos terrestres, la respiración es por tráqueas, en cambio los marítimos es braquial. Esta respiración es a través de orificios que son estigmas, ¿no es cierto? Que a diferencia de los insectos, que están en los laterales del abdomen, en el caso de los arácnidos, están presentes en la parte superior del abdomen.
Poseen un esqueleto quitinoso, y bueno, eso va cambiando a medida que va haciendo las diferentes mudas, ¿no es cierto? Pero siempre con distintos estadios ninfales, ¿no es cierto? Con distinta coloración, como habíamos visto anteriormente, según la época del año. Bueno, acá tenemos, son todos distintos fotos con distintos colores, ¿no es cierto?, según la época del año, y un ataque intenso, siempre ubicándose cercano a la nervadura central de los individuos. Generalmente los ataques comienzan en las hojas maduras. Fíjense que en la foto se puede observar como la presencia de una pequeña tela de araña, ¿no es cierto? Eso ya nos está indicando que estamos en presencia de algún arácnido, y dentro de esa tenue tela de araña se puede observar individuos de distintas tamaños, distintas generaciones que están presentes en esa hoja madura. Luego pasan hacia la parte superior, hacia la hoja más tierna, hacia los brotes nuevos, que es donde prefieren, digamos, alimentarse. En condiciones óptimas completan una generación en 10 días. Alguien me preguntó en la clase pasada, o hace 2 o 3 clases, si el ciclo era siempre del mismo número de días. No, fíjense que en general estábamos hablando de 14 días, pero en condiciones óptimas, o sea que todos los días tienen las mismas condiciones para el desarrollo del ácaro, se puede llevar en 10 días. O sea que es variable de acuerdo a las condiciones de temperatura, básicamente de humedad, y básicamente disponibilidad de alimentos. Luego que se rompe el huevo, la explosión del corión pasa por varios estadios inmaduros que son móviles. Un estadio, digamos, de recién eclosionado, 2 o 3 estadios ninfales que se conocen con el nombre de protoninfa, deutoninfa o tritoninfa, a medida que se va haciendo más grande, y después pasa a un estado de latencia, que es una pseudo crisálida, como se le llama, posteriormente el adulto. En los procesos de muda, el ácaro permanece inmóvil y, ¿no es cierto?, fijo al sustrato, o sea, no tiene ninguna movilidad. Y de la última moda, o sea, de la pseudo crisálida, como se le llama, surge el adulto. Deposita, en este caso, entre 300 a 400 huevos durante su ciclo de vida, la hembra, ¿no es cierto?, que generalmente son de reproducción sexual, pero puede haber algunos que sean de reproducción partenogenética, o sea, la misma hembra se autofecunda y produce individuos iguales a la madre. Nuevamente repite el ciclo de vida del Tetranychus entre 7 y 12 días. Esto sería condiciones óptimas, condiciones menos óptimas para el desarrollo. Puede ser variable, depende de esas condiciones. Huevos, ¿no es cierto?, que están presentes. Una larva a medida luego de la eclosión del huevo, y distintos estadios ninfales, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, hasta que surge nuevamente el adulto, y ese adulto vuelve a colocar el huevo, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Usted recién dijo que las hembras suelen autofecundarse en ese aspecto. O sea, ahí. Cuando se autofecundan, ¿salen del mismo sexo? O sea, ¿salen hembras o pueden salir también? O sea, ¿puede haber también una reproducción sexual o solamente así? Vos lo que hablamos la vez pasada, que generalmente eso se da en los homópteros, básicamente. Las hembras autofecundadas pueden producir, la facultativa sería, pueden producir macho o hembra si está por reproducción sexual.
y pueden ser solo hembras cuando no están, cuando son autofecundadas, o solo machos cuando son autofecundadas. No, acá puede producir las dos cosas, ¿no? En este caso, la autofecundada puede producir tanto macho como hembra. Ah, ok, interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, aparato bucal raspador suctor, como habíamos dicho, para todos los ácaros, raspa las células, las rompe y succiona, digamos, los organeles que derivan de esa ruptura. Se alimentan básicamente de la savia, o sea, todo lo que sea absorbiendo el contenido celular, y se alimentan por los quelíceros, ¿no es cierto?, que es básicamente su aparato bucal. Se alimentan chupando las células de la planta, o más que chupando, sería rompiendo y chupando su contenido. De esa manera conservan su balance de agua. Fíjense el daño nuevamente que produce, es como si estuviera tirado en ceniza sobre las hojas, ¿no es cierto?, quedan ese aspecto así ceniciento. Bueno, nuevamente este tetranicho, ¿no es cierto?, con el tema de los estiletes, les permite remover, ¿no es cierto?, las células, y ahí es donde insertar su aparato bucal para romper la célula, ¿no es cierto? Puede producir daños como decoloraciones, que habíamos visto, ¿no es cierto?, en el caso de deformaciones, también vimos que incluso las frutas pueden ser deformadas, o directamente defoliar una planta, digamos, por debilitamiento de la misma. Afecta a muchos cultivos, frutales, hortalizas, maíz, etc. En el caso de los cítricos produce un daño similar a lo que sería el síntoma del HLV, ¿no es cierto?, del HLV, que es una enfermedad causada por bacterias, que ha sido, digamos, en los últimos años bastante famosa en el cultivo cítrico. O sea, el síntoma es bastante similar en su estadio final, ¿no? Puede confundir. Bueno, como primeros daños, punteo o manchas amarillentas en el haz de las hojas. Como les decía, queda ese aspecto como si se hubiera tirado ceniza. Y con altas poblaciones se produce la desecación, incluso la defoliación, como habíamos visto, de la planta, ¿no? Acá tenemos nuevamente la foto del ácaro de la lepra, cómo queda un fuerte ataque, digamos, en una hoja por el ataque de ácaros. Fíjense que el aspecto ese amarillento con el aspecto ceniciento, o también acá un daño de ácaro, que generalmente en este caso ocurre en los primeros estadios de la fruta. Después, como la fruta empieza a crecer, a desarrollarse, se hace visible el daño, pero que generalmente ocurrió cuando ni bien la fruta, digamos, se produjo, cuajó la fruta, ¿no? Es este daño que se observa, digamos, se produjo una vez que recién se formó la fruta, y se hace visible una vez que la misma se desarrolla. Por eso les digo que el monitoreo en forma periódica para la detección de los ácaros es la mejor manera de prevenir todos los problemas que traen aparejados a los distintos cultivos, ¿no? Producen tanto daños ecológicos como económicos, ¿no es cierto?, por el tema del uso de productos, ¿no es cierto?, para el control, y por lo tanto reduciendo también el aspecto cosmético, que disminuye el valor comercial de esos productos, ¿no? Afecta a las personas, como les había dicho, ¿no es cierto?, por el caso de los bichos colorados, a los animales domésticos, y también puede producir diversas enfermedades relacionadas como asma, bronquitis, relacionadas a la presencia. Un ataque intenso
de arañuela roja, incluso con la formación de esa especie de telaraña, ¿no es cierto?, que protege o que recubre a la planta y también le sirve de protección a un ataque intenso. En este caso sí es visible, no necesitas el uso de una lupa para poder identificarlo, pero quiere decir que ya directamente no están observando la presencia de esa plaga por un tiempo bastante largo. Este es otro ácaro que se utiliza para el control biológico, ¿no es cierto? El Amblyssus californicus, que es un ácaro de color anaranjado, y como les decía, son de rápido movimiento, ¿no? Se alimenta básicamente de otros ácaros, sobre todo este que estuvimos hablando de la arañuela roja. Y bueno, por lo tanto esto se puede criar en laboratorio y liberarlo, porque de esa manera se puede realizar control biológico, ¿no es cierto?, de la presencia de arañuela roja. Este ácaro, que es benéfico, se alimenta de los huevos y los estadios ninfales, ¿no es cierto?, estadios maduros de la arañuela roja. Acá tenemos el predator, que se alimenta básicamente de aquel. La arañuela roja puede producir alergia, como les decía, por la presencia de esta. Puede estar relacionado a ataques de asma, problemas en la piel, como habíamos dicho, de hecho colorado, el caso de dermatitis que produce urticaria, o la anafilaxia, que sería la intoxicación por alimentos contaminados y que no están bien cocidos, digamos, para su consumo, ¿no? O que también en el caso de hortalizas que no hayan sido bien lavadas o bien antes de ser consumidas, puede producir ese tipo de intoxicación en los humanos, ¿no? Es importante que el operario, la persona que esté monitoreando, reconozca la plaga, que reconozca la presencia de síntomas, pero vuelvo a repetir, la presencia de síntomas es muy posterior al daño, digamos, que causa la plaga, por lo tanto un poco tarde para llegar a diagnosticar, o sea, podés diagnosticar el daño, pero ya no controlar al mismo. Y los cuidados necesarios para no dispersar lo mismo y su posible estrategia de control. Acuérdense que el operario sería uno de los medios de diseminación de estos a través de la ropa, llevándolo a distintas partes de los lotes, ¿no es cierto?, para que empiecen a... Bueno, y ahí terminaríamos con lo que es el tema de los ácaros, ¿no es cierto?, básicamente del grupo de los arácnidos. Para refrescar: miriápodos, un par de patas por segmento; crustáceos, 5 pares de patas; arácnidos, 4 pares de patas, tanto crustáceos como arácnidos no tienen alas; y los insectos, que sí tienen 3 pares de patas y alas. En el caso de los ácaros, serían aquellos que son perjudiciales para los vegetales, no solo por los daños que causan, sino también por los virus y problemas que puede transmitir a vegetales o también a los humanos, ¿no es cierto?, como vimos en los últimos casos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema de lo que vimos hoy? Profe, yo le quiero preguntar algo. No, capaz no esté tan relacionado con lo que usted explicó. El tema del control de los ácaros, ¿hay que tener en cuenta el ciclo de ellos para poder hacer un control? No. No sé si me explico. Sí, te explicas. Estoy pensando la respuesta. Hoy explicó eso, ¿no? Sí. En realidad, como te decía, la parte de protección, todo lo que es control, nosotros lo vemos en cuarto año de lo que se llama protección vegetal.
Pero ya que estás preguntando, te voy a decir. El tema de cuando uno aplica un producto, vos viste que la población que está presente en la planta tiene distintos estadios ninfales. Por lo tanto, va a producir impacto sobre todos esos individuos de la población. Lo importante del producto que vos elijas para aplicar es que tenga poder ovicida, o sea que también mate los huevos. Entonces, con eso, vos estás matando la población que está ahí causando daño, pero también estás matando a los huevos que muchos de los productos no lo matan, entonces vuelven a producirse la eclosión de esos huevos y a producir nuevamente daño. En el caso que no utilice que sea un producto que sea ovicida, vos deberías cortar el ciclo con otra aplicación posterior a los 7 o 10 días, digamos, para eliminar la segunda generación de aquellas que emergieron de esos huevos que no controlaste. O sea que si vos vas a buscar un producto para control de ácaro, busca que sea control acaricida, pero con poder ovicida, o sea que mate los huevos. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Esa era mi duda, que quedé pensando. Muchísimas gracias, profe. Así ya tengo en Profe, cuenta. yo quería preguntar sobre el ciclo completo. ¿Sería un ejemplo el de la mariposa? Para que sea ciclo completo. Porque hoy vimos ciclo incompleto sería. ¿Y completo cómo sería? La mariposa es completo. La mariposa tiene huevo, larva, pupa y adulto. ¿Eso sería completo cuando tiene...? Eso es completo. Ajá. El incompleto es el que tiene, desde que nace en el huevo, ya similar al adulto, pero con distinto, va cambiando solo de tamaño. Ahí tenés huevo, ninfa y adulto. En el caso de esto de los ácaros que recién terminamos de ver, es de ciclo incompleto. Lo único que tienen algunos estadios donde no tiene tanto movimiento que se los conoce como estadios pseudopupales o pseudo crisálida, digamos, que serían momentos de poco movimiento, o sea, de casi latencia, para luego de ahí emerger el adulto. Pero es un ciclo incompleto. Gracias. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, le quería hacer una consulta. Cuando mostró el fruto que tenía, por ejemplo, cuando tenía en el extremo así como la circunferencia, básicamente, que usted dijo que ese era un síntoma del ácaro, y después tenía como manchas también en la fruta y era otro síntoma del ácaro. ¿En qué momento nosotros tenemos que actuar como para terminar, una vez que termina todas las frutas, ahí recién se le puede atacar al ácaro o podemos atacar en el momento? No, no, sí, O ya no se puede. cuando veas los síntomas ya se te van a caer toda la fruta, ¿viste? Porque ese acelera el proceso de maduración de la fruta y la fruta cae. O sea, produce etileno, el etileno produce envejecimiento de la fruta y ahí te produce la caída de la misma. O sea que vos para prevenir que ocurra eso tenés, te vuelvo a repetir, monitorear la presencia de los ácaros, ni bien estén presentes, ya realizar alguna estrategia de control. Eso es el monitoreo que se debe realizar periódicamente en una plantación para detectar temprano la presencia de ácaros, porque son invisibles y por lo tanto es necesario detectarlo con este uso de lupa, ¿no es cierto? Y ahí realizar alguna intervención, como estábamos hablando recién, que me preguntaban cómo se puede controlar. Podés controlar con la aplicación de un acaricida, podés controlar o observar la presencia de estos que andan rápido en la hoja, si hay una población alta de eso. Esos son controladores biológicos que se alimentan de las otras, de los que son perjudiciales, o si no, aplicar alguna acaricida, ¿no es cierto?, en ese momento para bajar la población.
pero es la única forma que hay hoy en día de controlar eso. Si no, vas a perder parte importante de la fruta por caída, y aparte van a tener toda esa sintomatología, por lo tanto te impide la comercialización de la fruta, digamos, como una fruta de calidad, ¿no? Por lo menos. No le afecta el sabor o esas cosas internas, pero sí el aspecto cosmético, ¿no? Y la gente hoy en día, lamentablemente, compra por el aspecto cosmético de la fruta, no por el sabor de la misma en su interior. Por el- Generalmente una fruta así más carachenta, como se dice acá, generalmente tiene menos químicos, digamos, que una fruta que está totalmente sana, limpia, ¿no es cierto?, hermosa. Pero la gente elige la que está totalmente sana para alimentarse. Bueno, por ende, perdés la producción en el caso de que ya sea tarde, básicamente. Y una vez que termine, por ejemplo, a lo que voy es que si ya sabes que ya está la cara y ya tuviste la pérdida esa, vos podés controlar después de eso, de que te dé la cosa. O sea, yo creo que sí. eh, controlar, tenés que controlar, porque ese ácaro te puede producir la muerte de la planta, del árbol. No así en forma inmediata, pero a lo largo de 2 o 3 años que no controles, te puede decir producir la muerte del árbol. Así que controlar antes con la fruta, después con la fruta, hay que hacerlo. El tema es que una vez que se te cae la fruta, generalmente las poblaciones de ácaro son mucho más bajas. Entonces, en ese caso, una vez que ya no tenés la fruta, generalmente el control ya no es tan eficiente. Por eso vuelvo a repetir, hay que monitorear cuando las poblaciones suben, que todavía no está el daño presente, es los momentos que hay que actuar, ¿no? Con alguna estrategia de control. Entonces sería, profe, una manera más eficiente, por ahí más costosa, es aplicar algún producto por más que no tenga la presencia, o sea, haciendo un periodo cada tanto. Y mira, sí, generalmente una vez que vos estás familiarizado con un cultivo, vos sabés en qué momento generalmente te entra una enfermedad o te ataca una plaga. Pero para eso tenés que estar familiarizado con el cultivo, ¿no es cierto? Tener algo alguien que conozca. Entonces, una vez que vos estás familiarizado, vos sabés que en el mes de octubre empieza a incrementar las poblaciones de estos ácaros, ¿no es cierto? Porque eleva la temperatura, eh, porque hay baja humedad relativa, entonces ahí en forma preventiva podés ir a aplicar algo. Gracias, profe. Profe, y si tiene, por ejemplo, poca producción para hacer un producto casero, ¿se puede también? ¿O Producto casero. ¿Qué sería producto casero? un insecticida sería? Fabricar algo en forma casera para que sean pocas plantas, ese tipo de cosas. Sí, Esa es la pregunta. sí, profe. Y, y se puede intentar, sí, se puede intentar, pero no. Para estos casos así de ácaro, yo no sabría decirte qué producto se puede usar. Hay algunas combinaciones que se hacen con tabaco, digamos, o sea, se deja una noche en las colillas de cigarrillo en agua, al otro día utilizar ese agua, pero eso anda bien en plantas ornamentales o así, para el fondo de la casa, ese tipo de cosas, no sé. En estos casos, para el caso de ácaro no conozco ninguna de estas ingredientes, digamos, que sean efectivos, ¿no? Para insectos, sí. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, entonces quedamos que el jueves nos encontramos nuevamente con los que están acá y, bueno, en forma virtual con los que están lejos. Así que nos despedimos entonces hasta el próximo jueves. Bueno, profe, hasta luego.